Todos los miembros de la familia hemos sido afectados por el encierro, la incertidumbre y el miedo que ha generado la COVID-19. Sin embargo, hay un grupo que por su edad ya tiene sus propios conflictos. Se trata de los jóvenes, y es que la adolescencia es una etapa en la que el entorno, los amigos y la vida social son muy importantes. Más de una familia se sentirá identificada con los desacuerdos que se pueden generar en casa con los adolescentes en pandemia. Niños y adolescentes han sido los grupos menos contagiados con COVID-19. Sin embargo, a nivel emocional sufren las consecuencias como todos los demás. Para los adolescentes en específico, muchas de las tensiones que enfrentan en casa ya estaban ahí antes de que empiece el confinamiento. Los malestares entre los miembros de la familia surgen con más frecuencia, entonces eso puede hacer que aquello que estaba escondido brote con más facilidad dentro del encierro. La relación con los padres en cuanto a autoridad, en cuanto a privacidad y cuestiones de ansiedad, cuestiones de depresión, episodios de violencia o episodios de falta de sueño. Podrías tener inclusive en algunos jóvenes ideas suicidas. Muchas señales de alarma que se pueden dar, por ejemplo, los silencios, los aislamientos dentro del aislamiento. Nosotros tenemos falta de cuidado, por ejemplo, tú empiezas a notar agresividad también. Empiezas a ver alarmas que te dicen que algo está pasando. Ojo, eso no quiere decir que si un adolescente se aísla, quiere decir que está con pensamientos suicidas, sino que pueden ser alarmas que te dicen algo está sucediendo. Cada familia es un mundo y cada caso debe evaluarse por separado. Sin embargo, si hay algo en común entre todos los adolescentes, es que en estos meses se han visto alejados de amigos y compañeros. Y ojo, esto no es poca cosa en su desarrollo emocional. Poder pasar un recreo con ellos, extraño bastante. También el poder compartir clases con ellos. Y sí, extraño eso bastante, también poder ayudarnos unos a otros en cuestiones académicas o darnos un consejo fuera del colegio. No es lo mismo estar detrás de una pantalla a estar con tus amigos, sentirse, abrazarse, conversar frente a frente, y eso es lo que más extraña. Cuando salíamos en el recreo, hablábamos, charlábamos, nos apoyábamos en todo. A veces veíamos las diferencias de cada uno, hacíamos los deberes, compartíamos momentos. Creo que esos son recuerdos. Esa ausencia que hay del soporte que suelen tener los jóvenes entre sus pares, que ahora no lo tienen. Entonces empieza la ansiedad, empiezan las depresiones, no tienen la misma relación con los otros que son los que les dan un sostenimiento inclusive desde su ser mismo, o sea, el amigo, la pareja que les dicen a ellos, o sea, quiénes son, lo importante que son, cuando quieren ser importante para esos otros, pero ya no están todo el tiempo. A la lejanía física de amigos y a las medidas de aislamiento, se suma una vuelta a clases después de unas vacaciones muy atípicas. Podemos ver que hay una desmotivación. Yo creo que ahí está un reto también del sistema educativo, pero va a haber una desmotivación. Es decir, no regreso realmente descansado, no regreso realmente satisfecho de, ok, tuve un momento libre, ese desfogue que como seres humanos necesitamos tener, ellos no lo tienen y dicen, ok, vuelvo a las clases. Entonces, no solamente se reactivan, sino que aparecen estas cuestiones más bien de rebeldía, de no querer hacer tareas, de no verle un fin al asunto. En mi parecer es un poco más difícil aprender en una modalidad virtual porque tienes distracciones en tu casa, hay algunas materias que son un poco más complejas. Las malas experiencias consideraría que se me vaya el internet o que se le trabe a veces al maestro cuando explica alguna materia. Para mí ha sido muy difícil aquí virtualmente porque no presto mucha atención, pero al ser presencial es mucho mejor para mí porque yo puedo ahí preguntar a la profesora y ella me puede ayudar. A este reto se enfrentan instituciones y educadores. Diseñar planes de estudio atractivos para los jóvenes, que
que cuando sea posible, incluyan ciertas actividades presenciales y que al mismo tiempo minimicen las posibilidades de contagio. Desde la cuestión de la presencialidad, quizás sí se pueda, pero se tiene que hacer muy bien planificado, muy bien pensado, con los parámetros necesarios. Desde los colegios, por ejemplo, 2 o 3 experiencias que les representen aprendizajes con poca gente, que los educadores mismos empiecen en las materias, en las diferentes materias, empiecen a decir, ok, bueno, yo puedo decirles a los chicos que en grupos muy pequeños se reúnan en tales o cuales lugares para que vayan y observen tales y cuales cosas, vengan, traigan la experiencia y en la virtualidad compartimos y aprendemos. Pero no podemos nosotros dar una clase dentro de un aula con 20 personas. O sea, si vamos a hablar de clases y vamos a hablar del sistema educativo, hay que reformular los programas. Y hay que reformularlos de acuerdo a las necesidades de ahora, qué es lo que yo necesito que los chicos aprendan, para que después peleen esas otras cosas que no van a aprender en este momento, pero que quizás no sean tan necesarias como las otras. Si bien ya es un reto educar a los jóvenes en estas condiciones, sus necesidades sociales también plantean desafíos que hay que afrontar continuo y con todas las precauciones posibles. Nos hemos tranquilizado un poco más porque sabemos cómo funciona este tema del posible contagio y todo eso. Sabemos ya cuáles son las medidas de bioseguridad, pero todavía queda este miedo, ¿no? ¿Y si me pasa a mí? ¿Y si le pasa a alguien de mi familia? Entonces, a pesar de eso, yo creo que sí hay que tener en cuenta alternativas para los chicos y las chicas. Creo que sí es importante volver a salir y volver a ver el mundo, de alguna manera, con mucha seguridad, con distanciamiento físico, obviamente. Recordemos que hay un modelo muy interesante que lo propone la primera ministra de Nueva Zelanda, ¿no? Que es esta presidenta que ha provocado realmente tantos halagos en el mundo por tantas cosas buenas que ha hecho, ¿no? Y ella habló de las burbujas sociales. Y las burbujas sociales se tratan de estos núcleos sociales que no solamente son la familia, sino que podrían ser la familia secundaria o los grupos de amigos. O sea, que por salud mental nosotros no solamente debíamos o podíamos permanecer en un solo lugar, sino que salir de pronto eventualmente a otros lugares de encuentro, pero que sean los mismos siempre, ¿no? Tampoco vamos a estar cambiando de burbuja, sino que sea la misma. Eso es lo que hizo ella en la cuarentena, ¿no? Entender que los chicos sienten ciertas necesidades, se puede, pero volvemos a insistir, no podemos solamente pensar en la parte psicológica cuando tienes una amenaza biológica. Entonces, necesitas también decir, ok, ¿cómo pueden mis hijos verse con un amigo? ¿Cómo están distanciados? ¿Cómo armo yo la casa para que puedan estar distanciados pero se ven? Entonces, sí podrías en algún momento, pero tendría que ser con restricciones que tienen que ser bien discutidas, ahí sí, con el adolescente, porque caso contrario, no va a funcionar. Es decir, mira, para hablar de comportamientos adolescentes, hablemos del comportamiento que tenemos todos como sujetos en nuestra sociedad. A nosotros nos dicen que nos levantaron una restricción y ya pensamos que no pasa nada. Lo mismo pasa con el adolescente. Con la adolescente le dices, ok, mira, te voy a permitir esto, entonces ya puedo todo. Cada hogar debe analizar si permite o no ciertos encuentros y bajo qué medidas de bioseguridad. Eso es clave cuando hay adolescentes en casa, que haya reglas claras que controlen privilegios y responsabilidades. Otro ejemplo de esto es el tiempo frente a las pantallas. Padres y madres podrían tener claras las reglas de la casa, del hogar, cómo funciona, cómo va a funcionar, en qué momentos sí usar, sí permanecer con dispositivos y en qué momentos no. Definir, delimitar cuáles son las cosas que debemos compartir entre los seres humanos dentro de la familia. Las comidas, por ejemplo, en los desayunos, en los almuerzos, en las cenas o en algún evento especial, en algún cumpleaños, no vamos a tener computadoras, no vamos a tener dispositivos cerca. Tomar en cuenta el ejemplo de los adultos primero. No podemos seguirnos quejando de los chicos si nosotros no damos el ejemplo, ¿no? Los adolescentes valoran mucho su privacidad. Sin embargo, el confinamiento ha puesto a prueba los límites de lo que puede ser efectivamente privado en el hogar. Hablar y decir, no se puede tener toda la privacidad que se tenía antes, pero vamos a diseñar espacios, es decir, vamos a diseñar espacios y tiempos, momentos en los que sí, cada cual tiene lo suyo. Podemos compartir también para saber que existe lo público y lo privado.
Hay padres de familia que han llegado a perder la confianza de sus hijos porque han sido intrusivos, se han metido a ver sus mensajes y todo esto. ¿Cómo evitar esto? Crear un nivel muy empático de mucha sintonía entre padre e hijo, entre madre e hijo, para que existe esta confianza de saber a qué plataformas, a qué sitios web están entrando, ¿no? Cuando uno tiene la confianza, cuando uno tiene este trato horizontal, pues uno llega a compartir y a saber cosas y a poder guiar a todas las acciones de los hijos y las hijas, ¿no? Esta llamada nueva normalidad nos afecta a todos de distintas maneras, ya sea por tensiones familiares o por limitaciones del confinamiento. Pueden haber en los adolescentes arranques de rabia o ira que hay que saber canalizar. La pregunta de qué hacer con un episodio de rabia de un adolescente creo que también cabe para qué hacer con un episodio de rabia de un niño o de un adulto o de cualquier persona dentro de la casa. Es darle un lugar, permitir que algo se desfogue y entender por qué se dio esa ira y desde dónde la vamos a trabajar. La rebeldía tiene un lugar. Otra cosa es que nosotros empecemos a hablar de violencia, que eso tiene que ser analizado de otra forma. La salud mental de todos en casa es lo más importante en estos momentos. Una buena comunicación puede ayudar a resolver ciertos conflictos. Sin embargo, cada adolescente es un caso aparte, por lo que ante síntomas inusuales de ansiedad o depresión, se recomienda consultar con un profesional.